Hola querido espectador, en el día de hoy te vamos a explicar un poco sobre qué es el conflicto armado. Te vamos a hablar una parte de la breve historia de que ha sucedido aquí, daños económicos, víctimas y otros temas relacionados con estos grupos. El conflicto armado en Colombia se refiere a un largo y complejo conflicto interno que ha afectado al país durante décadas. Es un conflicto que involucra a varios actores armados, incluyendo guerrillas, paramilitares, bandas criminales y fuerzas de seguridad del Estado. Este conflicto ha causado un alto número de víctimas, violaciones a los derechos humanos y desplazamiento forzado de la población. Ahora bien, ¿cuáles grupos hacen o hicieron parte del conflicto armado en Colombia? Entre estos grupos armados podemos ver a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o lo que nosotros conocemos como las FARC. Fueron fundadas en 1964. Durante muchos años, las FARC fueron el grupo armado más grande y poderoso de Colombia. Se financiaban principalmente a través del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Sin embargo, en el 2016, las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y dejaron de ser un grupo armado. Entre otros grupos está el Ejército de Liberación Nacional o el ELN. Es un grupo guerrillero que se fundó en 1964, inspirado en la Revolución Cubana. El ELN ha estado involucrado en actividades como secuestros, ataques a la infraestructura energética y enfrentamientos con el ejército colombiano. Continúa activo. Autodefensas Unidas de Colombia o AUC. Fue una coalición de grupos paramilitares de extrema derecha que se formó en la década de 1990 para combatir a las guerrillas, principalmente a las FARC. Las AUC se financiaban principalmente a través del narcotráfico y cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres y desplazamientos forzados. En 2006, la AUC se desmovilizaron como parte de un proceso de paz, aunque algunos miembros se reorganizaron en grupos paramilitares para pequeños conocidos como bandas criminales o BACRIM. Bandas criminales o BACRIM. Estos grupos emergieron después de la desmovilización de las AUC y están compuestos por paramilitares y nuevos reclutas. Estas bandas se dedican a actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. También están involucradas en disputas territoriales y enfrentamientos con otros grupos armados. El desplazamiento forzado en Colombia es un delito hacia la humanidad. Se ha caracterizado el desplazamiento formado por las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a causa del conflicto armado interno. La violencia de las bandas criminales, el narcotráfico, la violencia de las bandas criminales y según las cifras de ACNUR en Colombia del 2017. Fue el primer país con mayor cantidad de desplazados internos, de las cuales 2 millones fueron desplazamientos internos y el resto fueron a causa del desplazamiento formado según el fenómeno masivo sistemático de larga duración y vinculación en gran medida al control de los territorios estratégicos, más allá de la confrontación de territorios, más allá de la confrontación entre actos armados, existen intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de las poblaciones civiles de sus tierras y territorios. También se dice que Colombia es uno de los países con mayor número de desplazamientos internos en el mundo. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, alrededor de 7,8 millones de personas han sido desplazados de sus hogares debido al conflicto. Esto significa que aproximadamente el 17% de las poblaciones de Colombia han sido desplazadas en algún momento de su vida.
Los daños económicos en el conflicto armado han tenido un gran impacto significativo en la economía colombiana. Se estima que el costo económico del conflicto representa aproximadamente el 3,4% de los productos internos brutos del país cada año. Además, la presencia de grupos armados ha obstaculizado el desarrollo de ciertas regiones, dificultando la inversión y generación del empleo. Buen día, mi nombre es Valentina Fernández y en esta ocasión les voy a hablar sobre el desplazamiento forzado y la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia ha sido una tragedia que ha dejado un impacto significativo en la población, incluyendo el desplazamiento forzado y la violencia sexual, que son los temas que yo abarcaré en este momento. A continuación les proporcionaré algunas cifras y datos concretos relacionados con estos temas. En primer lugar está el desplazamiento forzado, ya que según el Registro de Víctimas de Colombia, desde 1985 hasta el 31 de diciembre del 2021, se han registrado más de 8.903.000 víctimas de desplazamiento forzado en el país. En el 2021 se reportaron 75.400 nuevos desplazamientos forzados en Colombia. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Colombia tiene una de las cifras más altas de desplazamiento interno en el mundo, con aproximadamente 7.7 millones de personas desplazadas internamente. Las regiones más afectadas por el desplazamiento forzado incluyen el departamento de Nariño, el departamento de Antioquia y el departamento del norte del Santander. En segundo lugar está la violencia sexual. Según el informe del Centro Nacional de Memorias Históricas de Colombia, entre 1958 y 2018 se registraron al menos 17.471 casos de violencia sexual relacionadas con el conflicto armado en el país. Estas cifras incluyen casos de violencia sexual cometidos por grupos armados ilegales, así como por agentes estatales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las cifras reales pueden ser mucho más altas, ya que la violencia sexual sigue siendo sobrereportada debido al estigma y el miedo a represalias de otros factores. Las mujeres y las niñas han sido principales víctimas de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado en Colombia. Es importante tener en cuenta que estas cifras son aproximadas y pueden variar dependiendo de las fuentes y los criterios utilizados para recopilar los datos. Además, el conflicto armado en Colombia ha evolucionado a lo largo del tiempo, por lo que estas cifras pueden no reflejar la situación actual de manera precisa. Muchas gracias. Es importante aclarar que el presente informe centra su análisis de manera particular en el uso de las minas antipersonal de fabricación improvisada por parte de las guerrillas y sus daños consecuentes. Aunque las fuerzas militares de Colombia emplearon minas antipersonal industriales hasta que en Colombia entró en vigor el Tratado de Ottawa el 1 de marzo de 2001, las 30 bases militares en Colombia existían campos minados, fueron despejados a través de desminado humanitario de 2004 a 2010. El empleo de estos afectados no se alteraron, sino que no responden a una lógica bélica. Sin embargo, el hecho de que estas armas sean activadas directamente por la víctima y que además tal activación tenga lugar de forma diacrónica hace que sus efectos sean completamente discriminados. Por esto, que el empleo de minas antipersonal en Colombia es un reflejo de las dimensiones de la degradación del conflicto armado.